Muy buenos días, amados hermanos. Les damos la bienvenida una vez más a este servicio, el cual hoy le vamos a dar la gloria y honra a nuestro Padre con nuestra alabanza, con nuestra adoración. ¿Por qué no hay en tu casa inclinas tu cabeza y cierras tus ojos y le damos una palabra de agradecimiento al Padre? Padre Celestial, hoy en este día te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque ella ha sido nueva día con día, gracias por tu fuerza, gracias por todo lo que tú das a nuestra familia. Señor, no tenemos palabras, Señor, creo que no nos alcanzaría. Por eso hoy en este día, Señor, te vamos a alabar, te vamos a glorificar y exaltar, Señor. Y donde quiera que estén mis hermanos, Señor, dales la fuerza, Señor. Dale, Señor, el entendimiento que tú quieres en esta mañana para ellos, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mueve el estanque en mi ser, úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria.
tu espíritu. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas lo encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Hermanos, ahí desde tu hogar yo te invito a que te pongas de pie, aunque estemos haciendo servicios en línea y estemos en casa. Es un tiempo para adorar a nuestro Dios, un tiempo para gozarte, es un tiempo para alabar y glorificar a Dios. Así que con tus palmas arriba y desde tu hogar vamos a adorar a Dios y canta conmigo esta canción. ¿Dónde correr? ¿Dónde huir? No hay lugar a donde ir que tú no me encuentres. Me ves donde estoy y sabes quién soy. Nada es oculto a tu mirar. Conoces cada
Amados hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes la segunda entrega de este discipulado, los Salmos. Queremos, primeramente mi esposa y yo, orar a Dios, poner esta sesión de la palabra de Dios en manos del Espíritu Santo. Vamos a exponer sobre el Salmo 32, un salmo de David, y en su Biblia pueden ver que dice masquil. Es importante identificar esta palabra y tenerla en cuenta, masquil. Vamos a exponer y permítanme orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, nos permites compartir tu palabra. En esta hora ponemos todo en tus manos, Señor. Solamente somos siervos, Señor, instrumentos para tu uso, Padre. Te damos gracias y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien hables, quien ministres a nuestros corazones. Permítenos un corazón obediente, un corazón que pueda llevar por obra lo aprendido en esta noche. Oro para que mis hermanos, Señor, reciban la palabra y seamos todos juntamente edificados. Que toda trampa, oposición y engaño del enemigo quede excluida en el nombre de Jesús y seas, Padre, glorificado tú y solo tú, Señor. En tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amado hermano, quiero agradecer a Dios por esta responsabilidad que nos da y privilegio de compartir su palabra. También agradecer a nuestros pastores por la oportunidad y la confianza que nos dan en esta encomienda. Vamos a comenzar la exposición y comentaba hace un momento que tuviéramos en cuenta en este salmo la palabra masquil, pues esta palabra nos da la intención del salmo como tal. Esta palabra nos da la intención del salmo, que significa instrucción. Masquil significa instrucción, es decir, es un salmo de instrucción. Y curiosamente esta palabra en plural, que se escribe mashrim, significa sabios o los entendidos. Los sabios o los entendidos. Dicho esto, tengamos en cuenta que el Salmo 32 es una experiencia del rey David que nos instruye cómo presentarnos delante de Dios ante un evento de pecado. El Salmo 32 nos instruye cómo presentarnos delante de Dios ante un evento de pecado, de acuerdo con la experiencia del rey David. Y para entrar en concepto, mi esposa nos planteará algunos términos que nos van a ayudar a comprender mejor lo que el autor estaba diciendo. Iniciamos leyendo la porción del Salmo 32, del 1 al 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Nos ayudas, amor? Claro, por supuesto. Dios les bendice, hermanos. Es un honor y un gusto estar con ustedes esta noche compartiendo este tema, que es un salmo muy interesante. Vamos a ver, en este salmo lo vivió David a causa del pecado de adulterio con Betsabé y muerte de Urías Heteo. Todos conocemos la historia, ¿verdad, hermanos? Nos narra cómo al confesar y arrepentirse recibió el perdón y se llenó de felicidad. Dice la porción, como ya lo dijo mi esposo, dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vamos a ver el significado de algunas palabras según el diccionario Strong para poder comprender mejor este versículo. La palabra bienaventurados en el hebreo es la palabra eser, que significa felicidad, muy feliz, dichoso. También tenemos la palabra transgresión. Transgresión es la palabra hebrea pesha, que significa defecto, falta, fraude, infracción, maldad, ofensa, pecar, rebeldía y traición. Tenemos también otra palabra que nos dice ahí, que es la palabra iniquidad.
Vamos a ver qué dice la palabra iniquidad. En el hebreo es la palabra abón, que significa perversidad, falta, maldad, delito o pecado. Teniendo ya estas palabras, pues vamos a entrar a ver lo que significa a dar lo que es el versículo. En el caso del rey David, como todos sabemos, él primeramente codició a la mujer de su prójimo. Después adulteró, luego mintió y por último asesinó. Él cometió varios pecados. Hizo todo lo contrario a lo establecido en la ley de Moisés y por lo tanto desobedeció a Dios. David, sabiendo que había pecado, había hecho mal y que merecía la muerte, él apela a la misericordia de Dios, de la que se habla en Éxodo 34:6, que dice así, que dice que tenemos un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Amén. Entonces, estos versículos nos hablan de la dicha y la gran felicidad que experimentamos al ser perdonados, hermanos. Así es. Nos expresa el rey David que son dichosos o muy felices los que cometieron una falta o un pecado, o estuvieron en rebeldía en contra de la autoridad y de la voluntad de Dios. Nuestro buen Dios los ha perdonado y no solo eso, sino también cubre pecados, es decir, Él sale por aquellos que ha perdonado, pues les borra la culpa, o como pudiéramos decir, nos salda la cuenta. Así es. Otro punto súper importante, al decir en cuyo espíritu no hay engaño, se refiere a que confesó todos sus pecados, todas sus faltas. El rey David confesó todo lo que había en su corazón y pidió perdón con sinceridad, a lo que el Señor le respondió de esta manera, y lo vemos en 2 de Samuel 12:13, que dice: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¡Wow! Impresionante, Amén. ¿verdad? Impresionante. Bueno, hay que considerar algo muy importante, amor. Hay que considerar, amados hermanos, que todo lo que nos acaba de exponer mi esposa respecto a los primeros 2 versos del Salmo 32 corresponden a David en el antiguo pacto. Es decir, todo esto sucedió con David en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Ahora, en el nuevo pacto, nosotros apelamos no solo a la misericordia de Dios como lo hizo el rey David. Nosotros apelamos también a la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues está escrito en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esto evidentemente no desplaza la experiencia que narra el rey David, sino que podemos ver el Salmo como un ejemplo de oración y como un ejemplo de la misericordia de Dios ante la ocasión de pecado. No estoy diciendo que quede invalidado el Salmo, para nada, puesto que los salmos traen a nuestra vida, digo yo, en determinados momentos un balde de agua fresca, un bálsamo a nuestras heridas, a nuestras circunstancias. Los salmos siguen vigentes, son modelos de oración, son experiencias para nuestra inspiración en la forma de dirigirnos al Señor. Amén, hasta aquí. Lo que yo estoy diciendo es que aunque fue en el antiguo pacto y apeló David a la misericordia de Dios, nosotros hoy en día no solo apelamos a la misericordia de Dios, sino también a la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Todo esto ante la ocasión de pecado. Pero debemos reconocer lo siguiente. La historia narra que el rey David reconoció y confesó su pecado después de aproximadamente 10 meses de ocurrido.
O sea, Wow. no estamos hablando de que hoy pecó y en la noche se arrepintió y confesó. Esto está hablando de toda una serie de eventos. Bastante tiempo y suficiente tiempo para que el Señor comenzara a tratar con él. No olvidemos que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Siempre estuvo su corazón humillado ante el Señor. Sin embargo, también tuvo sus tropiezos. Y ante esos tropiezos tuvo su acercamiento con Dios, la remisión de sus pecados, o la redención más bien de sus pecados, y que viene posteriormente, que es el desarrollo del Salmo 32. Entonces, David reconoció y confesó su pecado después de aproximadamente 10 meses de ocurrido, cuando el profeta Natán fue al palacio y lo amonestó. Y mira qué clase de amonestación del profeta y de parte de Dios. Ve nada más la magnitud del castigo o de la consecuencia. Le dijo el Señor a través del profeta que su hijo que había nacido moriría, esto por causa del pecado. Y vamos a ver cómo le fue a David por no reconocer delante de Dios su iniquidad. Acompáñenme a leer la siguiente porción del Salmo, del verso 3 al verso 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Selah. Aquí quiero hacer un breve paréntesis. Cuando encontramos la palabra Selah, es como decir, haz una pausa y reflexiona. Entonces, si estás leyendo un salmo y dice Selah, es una pausa donde tú reflexionas acerca de lo que estás leyendo, orando o hablando con el Señor. Nada más, y cierro paréntesis. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Aquí vemos la infelicidad, amargura, miseria y aflicción que se ocasionó por callar y no reconocer el pecado. Y nos damos cuenta por el Salmo 38. Aquí conecta un poquito, porque en el Salmo 38 dice que a causa del pecado enfermó, ya que nada había sano en su carne, que estaba ardiendo en fiebre, debilitado y con carga pesada. Es decir, cargo de conciencia, enlutado todo el día, o sea, triste, con un corazón abatido y una mente aturdida, y además no tenía paz. Totalmente. O sea, no estamos hablando de que tuvo un cargo de conciencia, anduvo pensando, no. Llegó a enfermar físicamente. Andar triste. Ahora, cuando dice aquí, ocultó su pecado, delante de Dios no podemos ocultar. Cuando habla de ocultar su pecado, está diciendo que lo está negando. Es decir, lo está autojustificando. Se está haciendo el que no es nada malo, no es nada del otro mundo. Cualquiera lo puede hacer y sabemos muchos de qué estamos hablando. Claro, no fue solo un pecado, fueron varios. Aparte de que fueron varios y fueron pecados delicados, en su mentalidad, él se estaba autojustificando. Los estaba callando, los estaba negando, ocultando. Él pensaba en sí mismo que caminaba normal, era el rey. Pero ante Dios no hay jerarquías. Ante Dios, pecado es pecado. Continuamos. Me atrevo a decir que muchos sabemos lo que estaba sintiendo el salmista. Me atrevo a decir que muchos sabemos lo que estaba sintiendo el salmista. No porque hayamos cometido los mismos pecados, pero lo acabo de decir, pecado es pecado. Y lo que se siente cuando hay temor de Dios es similar a lo que el salmista estaba viviendo. Cuando vives acariciando el pecado y no lo confiesas a Dios y no pides perdón, tú sabes que te alejas de Dios. Sí. Tú sabes que te alejas de Dios, dejas de orar, de leer la escritura o lees sin encontrar sentido, dejas de alabar y por consiguiente el alma y el cuerpo se enferman.
El alma y el cuerpo se enferma, se deprime, se entristece, se angustia. Tú y yo lo sabemos. Tú y yo lo sabemos. Y así es como el rey David lo comparte. Pero mira, Dios es tan bueno que juntamente con la herida nos da el ungüento. Vamos a la siguiente porción del Salmo 32, ahora versos del 5 al 7, que se lee de la siguiente forma. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Aquí el salmista ya estaba hablando de lo que sucede cuando se arrepiente y confiesa su pecado. Había ganado confort, había ganado seguridad, había encontrado paz. ¿Y por qué? Porque dijo, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No se trata de un modelo de vida. No se trata de que ya pecó, ahora no encubre el pecado, pide perdón a Dios y listo. Y así vivimos. No se trata de eso, de ninguna manera. Pecar y ya sabemos qué hacer, para nada. Se trata de evitar a toda costa el pecado. Lo voy a repetir, se trata de evitar a toda costa el pecado. Pues aquí quiero ser muy claro, hermano, hermana, jóvenes. Quiero ser muy claro. No sabes cuánto tiempo te va a llevar salir de la trampa del pecado. Lo dijimos al principio, 10 meses le llevó. Más o menos. Y estamos hablando de que no da cifras exactas. Se cree esto porque el niño ya había nacido. Y le dijo, ciertamente el niño que ha nacido morirá. Entonces, considerando 9 meses de embarazo o algunos meses de nacimiento, se piensa que entre 10 y 15 meses habían ocurrido. Pero ojo aquí, no sabes cuánto tiempo te va a llevar salir de una atadura de pecado. Entonces, se trata de evitar a toda costa un tropiezo. Pues, ¿cuánto tiempo te tardará arrepentirte? ¿Cuánto tiempo te tardará hacerle caso al Espíritu Santo y redarguir tu corazón? ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Por eso reitero, mejor evitarlo. Mejor evitarlo. Y más adelante se pone más crítica la situación respecto a lo que estamos hablando. Pues ojo aquí. Muchos, présteme toda su atención. Esto a mí me parece bastante delicado. Esto a mí me ministró y me pone en alerta y me da temor de Dios. Muchos ya no regresan del pecado. Ya lo dije. El salmista, por ahí de 10, 15 meses y todo lo que sucedió. Y si vemos esto como un modelo de vida, estamos perdidos. Pecar, confesar, recibir perdón. Pecar, confesar, recibir perdón. Ese no es un estilo de vida de un cristiano. Lo que nos enseña el Salmo es cómo actuar ante una eventualidad de pecado. Muchos que se creen astutos, que se creen inteligentes y dicen, voy a pecar, pediré perdón, me arrepentiré y me apartaré. No sabes cuánto tiempo te llevará salir del pecado. Pero ojo aquí, muchos ya no regresan del pecado. Muchos que emprenden ese viaje tenebroso ya no vuelven. De verdad es triste. Y todos conocemos gente a la que les ha sucedido. Sí. Tristemente para muchos, bastó una puerta al pecado para perder la conexión con Dios y no volver. Pero a ti, amado hermano, a ti, amado joven, jovencita,
hermana, a ti que quizás estés pasando por una situación similar, a ti que quizás te sientas atada o atado a un pecado, a ti no te va a suceder eso. Quizás te alejaste de Dios por alguna causa del pecado oculto. Te quiero mostrar algo que el salmista experimentó una vez que se arrepintió y confesó delante de Dios. Dice la porción de la Escritura, y aquí es donde hablamos del ungüento. Dice la porción de la Escritura que acabamos de leer: tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y mira esto en los versos 8 y 9, pero ahora de la TLA, de la traducción lenguaje actual. Le habla el Señor a David en el mismo salmo, en el espíritu. David recibe palabra del Señor diciéndole lo siguiente: yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles rienda y freno. No seas tú como ellos. Amado, David estaba recibiendo consejo directamente de nuestro Señor Jesucristo, de parte de Dios. O sea, no solo le remitió el pecado, aparte le dijo directamente: yo te enseñaré cómo debes portarte. Yo te mostraré cómo debes andar. Tremendo. ¿No es maravilloso, hermano? ¿No es maravilloso? Hermana, hermano, jóvenes, jovencitas, una vez que nos arrepentimos, confesamos y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Y el Señor Jesucristo nos enseña cómo debemos comportarnos de acuerdo con lo que acabo de leer. Eso es fantástico. Eso es simplemente extraordinario. Es una esperanza para el que se ha perdido. Si tú conoces a alguien que se ha perdido, si tú conoces a alguien que se ha ido por un pecado, por alguna situación, este salmo es la oportunidad, este salmo es la llave, este salmo es el instructivo para que le digas a la persona: no todo está perdido. Me gusta mucho un libro de Pastor Tommy Moya que se llama Caer no es la sentencia final. Él narra ahí paso a paso todo lo que le costó levantarse de un pecado. Y la historia que vivió el rey David es muy distante de lo que vivió, lo que se narra en ese libro, pero lo que quiero hacer énfasis aquí es el título: caer no es la sentencia final. Así que tú le puedes decir a una persona que conozcas que se haya ido al mundo, que se enredó en un pecado y sienta que no puede volver, que el camino se le ha borrado, que el bosque es tenebroso, y él dice: pararme en una iglesia cristiana nuevamente, jamás. No porque yo no quiera, porque siento que Dios no me va a aceptar, porque el diablo me dice en el oído que yo ya no soy digno. Salmo 32 es nuestra arma para ir y decirle a esa persona: te estás equivocando. Dios está esperando que le confieses tu pecado, que te arrepientas y te apartes. Quizás ya hay consecuencias. Quizás el matrimonio ya se afectó. Quizás tu cuerpo ya se enfermó. Quizás tus finanzas ya decayeron. Cualquier consecuencia. Pero de que Dios lo está esperando para enseñarle ahora cómo debe andar, es un hecho. Ahí tienes la herramienta, ahí tenemos la herramienta. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Entonces, este salmo prácticamente nos está diciendo lo que aquel libro narra en su portada: caer no es la sentencia final. Aquí está el ejemplo. Continuamos. ¿Estás de acuerdo, amor? Totalmente. Ayúdanos con lo siguiente, por favor. Sí, en la porción que acabas de leer, nuestro Padre Celestial nos muestra a través de David las únicas dos opciones que tenemos. Si seguimos siendo necios como mulos o caballos, sufriendo angustia y dolor, o la otra opción, que si decidimos acercarnos confiadamente a nuestro Dios, Él nos protege con su amor, Amén. Él nos rodea con su amor. Esto nos traerá gran felicidad, pues así empezó el salmista, diciendo: bienaventurados, Wow. dichosos, muy felices. Cierto, el Padre nos da estas dos opciones.
Y nos aconseja además no ser necios, sino permitir que Él nos enseñe cómo comportarnos. Totalmente. Bueno, hermanos, pues ya estamos por concluir y a mí me toca la parte bonita de este salmo, que son los versículos 10 y 11. Les voy a leer la porción que dice así: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera a Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Amén. Nos dice este versículo que a los que confiamos en Dios nos cubre con su gran amor e invita a los justos a que nos alegremos y nos gocemos. Pero ¿quiénes son los justos? ¿Nosotros porque somos buenos? No, porque todos somos pecadores. Pero dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, me acompañan a leerlo, en la versión, la Nueva Traducción Viviente, dice así: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¡Wow! ¿No, hermanos? Wow. Entonces, hermanos, que nos quede claro que no somos buenos, pero sí justificados por medio de Jesucristo. Y eso nos debe hacer que evitemos el pecado y cantar con alegría, como lo menciona el salmista en el último versículo. En conclusión, hermanos, podemos decir que este salmo resalta lo grande y maravilloso que es el ser perdonado por nuestro amado Padre Celestial, quien envió a su Hijo, que derramó su sangre preciosa para redimirnos de todo pecado, de toda falta, de toda transgresión, de toda iniquidad. Pues la culpa por el pecado no nos ha dejado acercarnos al Señor, pero su Espíritu Santo nos amonesta, nos inquieta de día y de noche para confesar y apartarnos del pecado, hermanos. Perdón que te interrumpa, eso es muy común, eso es recurrente. El pecado, cualquier falta, porque muchas veces los cristianos pensamos, cuando alguien dice, es que está en pecado, adulterio. No, precisamente. Puede haber una persona, una hermana, bueno, una hermana o un hermano, para no entrar aquí en detalles. Un hermano o una hermana que se la vive en murmuración y no reconoce. Se cree normal, ella se justifica en sus concupiscencias, ella solamente está comentando, pero la realidad es que es murmuración. Y así vive, y murmuro de aquí, y murmuro de allá, y otro poquito de acá. Ella está en pecado, o él está en pecado. Puede ser otra persona que se echa sus tragos de vez en cuando, y no le hago nada, no le hago daño a nadie, está en pecado. Puede ser otra persona que miente, puede ser otra persona que hace fraudes, puede ser otra persona que... Los jóvenes, que ahora en la actualidad ya dicen, yo ya no me pienso casar, yo nada más me voy a juntar. Ya están en pecado. Están en pecado. O vamos un poco más a la realidad o al común denominador, los jóvenes en su recámara, en su teléfono, ¿qué están haciendo? ¿Qué están viendo? O sea, si avientas una moneda al aire, seguro va a caer en que están en pecado. Varoncitos, jóvenes, masturbación, es pecado. Pornografía, ¿no? Pornografía es pecado. Con las redes sociales ya es difícil que tengan el control los papás de los jóvenes. De todo lo que sucede. El Señor Jesús dijo, escrito está que el que comete adulterio, pero yo te digo que aquel que mira a una mujer para codiciarla ya pecó. Ver pornografía es pecado. Desear a una mujer es pecado. Entonces, cualquier persona que comete una falta ante lo que Dios nos indica, está pecando. Así que ahorita me estoy acordando de otro, perdona que te interrumpa, y muy importante, deshonrar a los padres. La deshonra a los padres es otro pecado. Y es un pecado con consecuencia. Así como es un mandamiento con promesa, es un pecado con consecuencia. Entonces, quitémonos de la mente que para los cristianos pecado es
cometer adulterio y decir groserías, se acabó. No, hay muchos pecados. Entonces, mi esposa acaba de decirnos que cuando alguien está en pecado, no quiere acercarse a la presencia de Dios, se siente indigno. Y ahí es donde el diablo aterriza con pista abierta. Este salmo te está diciendo que no le des lugar al diablo, no le des lugar al enemigo. Hoy es un día propicio para decir, hasta aquí, postrarte ante el Señor y decirle, he pecado, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Quiero volver a tus atrios, ahí donde hay alimento para mi alma y para mi corazón. Quiero volver delante de tu presencia, a servirte como lo hacía. Quiero dejar esta vida de inmundicia. Quiero dejar la hipocresía. Quiero dejar el pecado. Redime mi corazón. Y el Señor, como lo hizo con el rey David, lo hará contigo. Y reitero, tenemos una puerta mucho mayor que se llama Jesucristo. Él intercede por nosotros. Él es consejero. Él es príncipe de paz. Él es nuestro antídoto, es nuestro ayudador. Entonces, te interrumpí, amor, estabas hablando acerca de que debemos confesar y apartarnos del pecado. Y ibas a dirigirte a los hermanos. Claro, aún estás a tiempo de apartarte del pecado, hermano. Los deleites del pecado son pasajeros y llevan al lago de fuego. Pero la gloria de nuestro Señor es eterna. Amén. Entonces, debemos de tomar la mejor decisión, hermano. Siempre. Y como comentaba mi esposo, la puerta está abierta. Tenemos a Jesucristo. ¿Para qué esperar tanto tiempo? Si aquí no lo dice el Salmo. ¿Para qué tanto tiempo si podemos arrepentirnos? Podemos pedir perdón. Amén. Tremendo completamente este salmo. Cuando nos dieron la consigna de exponer, sabíamos que este salmo era lo que Dios nos estaba diciendo, que teníamos que compartir. Y así con cada uno de los matrimonios hermosos que van a estar exponiendo en lo sucesivo, es de parte de Dios lo que nos están enseñando. Por favor, no dejes de conectarte. Particularmente yo quiero tener confianza y quiero abrir mi corazón. Nosotros, mi esposa y yo como familia, estamos en un proceso. Estamos en un proceso en el que estamos clamando a Dios todos los días. Y anhelamos, deseamos y rogamos a Dios que un ser que amamos se arrepienta y vuelva a los caminos del Señor. Que un ser amado diga, Señor, te entrego mi orgullo, lo clavo en la cruz del Calvario, me aparto del pecado, me arrepiento completamente y me humillo ante ti. Ahí, como dice el canto, ahí, donde estar a tus pies, donde estar a ras de piso, es el lugar más alto al que puedo aspirar. Y es importante, perdón que te interrumpa, como dijo el salmista, como dijo el rey David, que confesemos todos nuestros pecados. Todos. Y eso no significa que cuando yo me pongo delante del Señor, me postro delante del Señor, yo le diga, Señor, perdona mis pecados. No, yo tengo que detallar, perdóname por esto, perdóname por esto, perdóname por esto, perdóname por esto. Así es. Primeramente pedir perdón a Dios y después, si ofendemos a otra persona, pedirle perdón a la persona que hemos ofendido. Es muy importante que hagamos esto y en el caso, porque sucede muchas veces que no estamos conscientes de que hemos pecado, en oración se lo pidamos al Señor. Señor, ayúdame a que esos pecados ocultos yo los reconozca, a que me muestres cuáles son esos pecados que aún yo ni siquiera por aquí me pasa que estoy haciendo mal. Eso es importante que lo hagamos en la oración, hermanos. Claro que sí. Y ahorita que estaba comentando acerca del proceso por el que estamos pasando, pero no dejamos de orar, te voy a decir algo bien importante. Cuando nosotros íbamos a exponer, o estábamos preparándonos para exponer este salmo, yo decía, pero ante esta situación, ¿seré digno? ¿Me corresponde a mí exponer el salmo? Y vino una palabra de parte de Dios, por una
ministro hermosa del Señor. Así de la nada. Fernando y Arlen, quiero decirles que los púlpitos no son para gente perfecta. Son para personas que aman a Dios y quieren estar en rectitud delante de Él. Para mí fue un balde de agua fresca. Y por eso es que con todo el amor y con toda la seguridad y sabiendo que el Espíritu Santo toma el control, estamos exponiendo esto para nuestros hermanos, para nuestra vida y para ser edificados como cuerpo de Cristo. Sí. Tremendo todo esto. Ha sido un salmo hermoso, ha sido un salmo de mucha enseñanza. En aquel tiempo el profeta Natán amonestaba al rey David, él llegaba y le decía sus cosas. En el nuevo pacto en el que nos encontramos nosotros, es el Espíritu Santo el que nos redarguye, el que nos convence de pecado. Por favor, hermano, por favor, no te resistas al Espíritu de Dios. Confiesa tus pecados al Señor y permite que Él te perdone y te muestre el camino a seguir. Ha sido para nosotros un gran honor, una alta responsabilidad exponer la palabra de Dios. Permíteme orar para que esta palabra llegue a donde tiene que llegar y haga lo que tiene que hacer. Y al mismo tiempo orar por tus diezmos y tus ofrendas. No dejemos de darle a Dios lo que le pertenece. Anhelamos servir, anhelamos la presencia de Dios, anhelamos ser escuchados. Anhelemos también darle lo que le corresponde y hacer como Dios se merece. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, delante de tu presencia, te damos gracias. Hemos hablado como sentimos del Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, en tu infinito amor y misericordia y con tu poder, Señor, que tu palabra llegue a donde tiene que llegar. Toque a quien tiene que tocar. Transforme a quien tenga que transformar. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Señor, permítenos, Padre, ser entendidos, ser obedientes. Permite que el temor de Dios que está en nosotros sea suficiente, Padre, para obedecerte, para amar tu palabra, para buscar tu enseñanza. Permítenos tener la sabiduría, Señor, para elegir lo bueno, para elegir confesarnos delante de ti y poder rechazar, Señor, el pecado. Padre, oro por cada uno de mis hermanos que están viendo esta transmisión. Bendigo sus vidas, Padre. Oro, Señor, dándote gracias por nuestros pastores. Oro, bendito Dios de la gloria, pidiéndote que aquellos que se han ido tomando una puerta de pecado, vuelvan, Señor, a tu presencia. Vuelvan, Señor, a humillarse delante de ti, Padre. Y que les conceda, Señor, el perdón y la restauración, Señor. Oro, bendito Padre, para que todo esto tenga cumplimiento en el nombre de Jesús. Oro también, bendito Dios de la gloria, por cada uno de mis hermanos que disponen diezmo y ofrendas, Señor, pidiéndote que les bendigas, que les abundes. Y aquellos hermanos que no han podido cumplir, Señor, que no les falte, Padre. Tú das pan al que come y semilla al que siembra, Señor. Oramos a ti, dándote todo honor y gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. Amados, por favor, próximo domingo, presencialmente, servicios 10 y 11, a menos 10 y 12, a menos que se nos indique otra cosa. Próximo miércoles, tercera entrega de los Salmos. No me la quiero perder, no me la voy a perder, primeramente Dios, y espero que tú tampoco. Esto tiene fuego. Los Salmos es instrucción, es experiencia, es consejo. Bueno, ¿qué te digo? Dios te bendiga. Un abrazo bien fuerte, pastores. Les amamos. Mis hermanos, bendiciones.